o se encuentran bajo contextos de hemorragias profundas. ¿Listo? Entonces, en esos contextos, la presión arterial es muy baja y como consecuencia, la volemia de los pacientes también. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el cuerpo? Si yo tengo una baja volemia, un bajo volumen sanguíneo y como consecuencia una baja presión arterial, lo que hace el cuerpo es disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? Entonces van a ponerse en el contexto del paciente que sufre, por ejemplo, un accidente de tránsito y digamos que tiene una fractura expuesta, ¿listo? Digamos que a nivel del fémur. Bien, se fracturó el fémur y le atravesó totalmente la femoral. Entonces, esa pérdida de sangre, esa hemorragia tan profunda, va a llevar a que el paciente presente una hipovolemia y como consecuencia su presión arterial caiga. ¿Qué es lo que intenta hacer el cuerpo? Es compensar. Entonces va a activar dos sistemas. Va a activar el sistema nervioso simpático y va a activar al eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer esos dos sistemas? Van a modificar la resistencia a esas arteriolas glomerulares. El sistema nervioso simpático va a actuar predominantemente sobre la arteriola glomerular aferente. Actúa sobre receptores alfa 1 y lo que hace es aumentarle la resistencia de la arteriola glomerular aferente. Y es eso que ustedes observan acá. Entonces el cuerpo es sabio. El cuerpo dice, si estoy perdiendo mucha sangre, pues vamos a disminuir el volumen de orina. Y lo que hace es cerrarle el flujo o disminuirle el flujo al capilar glomerular. Si yo cierro o obstruyo la arteriola glomerular aferente, pasa menos volumen al capilar glomerular y como consecuencia disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular. Si disminuye esa presión hidrostática, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y adicionalmente va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? De esa manera es que actúa el sistema nervioso simpático para mantener una volemia relativamente estable. ¿Listo? A través del eje renina-angiotensina-aldosterona podemos verlo en dos situaciones, en las situaciones basales o en las situaciones críticas. En las situaciones basales tiene este comportamiento, pero el que más me interesa a mí es que tenga presente este de acá abajo. ¿Listo? Cuando ocurren nuevamente contextos de hipovolemia, contextos de hipotensión, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, si se fijan, actúa exactamente igual que el sistema nervioso simpático. Entonces la angiotensina 2 va a aumentar la resistencia de la arteriola glomerular aferente y me va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? ¿Eso queda claro? Entonces el cuerpo está diciendo, vamos a perder menos líquido, vamos a orinar menos y para hacer eso vamos a constreñir la arteriola glomerular aferente. Esa es la primera manera que tenemos de modificar fisiológicamente la presión hidrostática del capilar glomerular. Sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso simpático. Listo. Ahora tenemos las modificaciones que me van a contrarrestar esa disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? ¿Por qué es importante contrarrestar? Primero, porque recuerden que una de las funciones del riñón es justamente excretar aquellos metabolitos que pueden ser tóxicos. Si yo disminuyo la tasa de filtración glomerular, yo aumento la concentración de urea y de creatinina que quedan a nivel sistémico. Y eso me puede generar toxicidad. Adicionalmente, el parénquima renal indirectamente se nutre a través de lo que se filtra y se reabsorbe. Entonces, entre yo menos filtre y menos reabsorba, va a haber más daño a nivel del parénquima renal. ¿Listo?
y por ende pues el riñón también puede verse afectado. Entonces yo no puedo mantener una tasa de filtración glomerular baja por mucho tiempo. No es beneficioso ni para el riñón ni para el cuerpo en general. Entonces existen mecanismos contrarreguladores. ¿Listo? Mecanismos que me devuelven a la estabilidad la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son esos mecanismos? El principal de ellos corresponde a los péptidos natriuréticos. Bien. Péptidos natriuréticos es el primer sistema contrarregulador frente a esa disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que hace el péptido natriurético? La acción totalmente contraria a lo que hacían los sistemas anteriores. El péptido natriurético actúa sobre la arteriola glomerular aferente, disminuyéndome la resistencia. Fíjense que acá ya no se encuentra obstruida, se encuentra totalmente libre y va a actuar sobre la eferente aumentando su resistencia. ¿Listo? Si ustedes le mandan mucho flujo, mucho volumen al capilar glomerular acá y lo obstruyen a este lado, lo que va a ocurrir es que se va a almacenar mayor volumen, ¿listo? O va a quedar mayor volumen retenido en el capilar glomerular y como consecuencia me va a aumentar la presión del capilar glomerular. Si esta presión aumenta, me aumenta la tasa de filtración glomerular. Y de esa manera rescato al riñón. ¿Listo? Péptidos natriuréticos, primer mecanismo de rescate. El segundo, que lo mencionábamos inicialmente, corresponde a la síntesis de prostaglandinas. Síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas, si bien van a disminuir la resistencia de ambas arteriolas, me disminuye más la resistencia de la arteriola glomerular aferente y eso me va a terminar aumentando la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces prostaglandinas vasodilatan más la arteriola glomerular aferente que la eferente y me aumentan la tasa de filtración glomerular. Gracias. ¿Puede repetir por qué si se dilata la aferente el primero? Sí. Entonces nos ponemos en el contexto de esta imagen. ¿Listo? Por acá está ingresando un flujo. ¿Listo? Está ingresando un flujo. Y ese flujo llega a un punto en el que se va a encontrar obstruido. ¿Listo? Como se encuentra obstruido, el flujo que pasa a través de la arteriola glomerular eferente va a ser menor. Bien. Entonces se empieza a retener líquido, a retener líquido, a retener líquido en el capilar glomerular y como consecuencia dijimos que la presión hidrostática dependía del volumen. Entonces como estoy aumentando el volumen, estoy aumentando la presión hidrostática. Y como aumento la presión hidrostática, aumento la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Bien. El segundo sistema contrarregulador eran las prostaglandinas. Y el tercer sistema corresponde al óxido nítrico. De estos, el que más me parece relevante que tengan presente corresponde a las prostaglandinas. ¿Ustedes han escuchado qué han escuchado sobre, por ejemplo, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco? ¿Les han dicho algo a nivel renal? ¿Vasoconstricción? Ok. ¿Pero han escuchado algo como coloquialmente, o sea, en su familia o de la gente, en el mejor popular, sobre los AINES en general, los antiinflamatorios? Entonces, generalmente nosotros, sí, perfecto, lo que nosotros tendemos a escuchar es que lo que es naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco tienden a generar daño renal y por eso dicen no consuman tanto naproxeno, no consuman tanto ibuprofeno porque puede que afecte los
riñones. Es justamente esta la razón por la que a ustedes les dicen que esos medicamentos les pueden afectar el riñón. ¿Qué es lo que hacen esos medicamentos? Inhiben una enzima que se encarga de producir prostaglandinas. ¿Listo? Inhiben la enzima que le produce prostaglandinas. Si yo disminuyo la producción de prostaglandinas, yo pierdo uno de los sistemas contrarreguladores. ¿Listo? Uno de los sistemas de rescate. Y como consecuencia, estoy exponiendo al riñón a tasas de filtración glomerular que pueden ser más bajas. Bien. Sin embargo, porque usted se tome 2, 3 o 4 naproxenos en un lapso de 3 o 4 días, pues no va a hacer que su riñón se vaya a infartar, ¿sí? O no le va a generar una insuficiencia renal. No es así de drástico. Entonces, generalmente puede suceder por el consumo continuo, por el consumo crónico de AINES. Bien. Esa es básicamente la explicación por la que les dice que esto puede afectarlos. Entonces tengan presente eso, ¿listo? Yo puedo modificar fisiológicamente solo una de las fuerzas de Starling y es la presión hidrostática del capilar glomerular. Y existen modificaciones para disminuir la tasa de filtración como modificaciones para aumentar la tasa de filtración glomerular. Estas ocurren en contextos de hipovolemia o hipotensión. Estas ocurren como consecuencia de las anteriores. Entonces, estas lo que van a intentar es rescatarme al riñón y devolverme a un nivel basal la tasa de filtración glomerular. ¿Sebas? ¿La del óxido nítrico solamente vasodilata a frente? La del óxido nítrico. Vamos, voy para allá. ¿Cómo así que vasodilata la aferente? La diferente. No, epa, es que sí. Yo estaba pensando en cambiar las flechas porque son como un poco contraintuitivas. Entonces, las flechas que están con las arteriolas quieren decir la resistencia. Entonces, si ustedes ven la flecha roja, quiere decir disminución de la resistencia. Y la flecha verde dice aumento de la resistencia. ¿Listo? Pero sí es un poco correcto. El óxido nítrico aumenta solamente la aferente. Disminuye la resistencia de la aferente, dilatándome acá, y aumenta la resistencia de la eferente. Es igual que el péptido natriurético. A ustedes OL no les pidió que pensaran o se imaginaran en que ustedes tenían una manguera. Esta es la manguera. Y ustedes obstruían este lado de la manguera. Si ustedes obstruyen este lado de la manguera, pues la manguera empieza a crecer acá. Crece. Y como consecuencia aumenta la presión hidrostática. ¿Listo? Esa es básicamente la función, tanto de los péptidos natriuréticos como de las prostaglandinas y del óxido nítrico. ¿Alguna duda en cuanto a modificaciones de la presión hidrostática? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo se sienten en gases arteriales? Sí, hay ciertas complicaciones. Es entendible. Listo. Entonces, para hablar un poco de gases arteriales, para que no se vayan sin gases arteriales porque tampoco es la idea, yo generalmente les digo que la forma en la que yo me aprendí cómo eran las compensaciones y cómo variaba el pH dependiendo de los iones.
fue de esa manera. ¿Listo? Ustedes sencillamente con que se aprendan esto pueden inferir cualquier otra cosa. ¿Listo? Pueden inferir absolutamente todos los trastornos ácido base. Entonces, ustedes pueden incluso anular esto. A mí no me interesa que se sepan el 6.1, a mí no me interesa tampoco que ustedes sepan el logaritmo. A mí lo único que me interesa es que ustedes se sepan esta fracción. Y ustedes con esa fracción van a poder entender los trastornos ácido base. Entonces, si ustedes toman esta fracción y ustedes, por ejemplo, hacen un aumento del bicarbonato, ustedes van a ver que si ustedes aumentan este numerador, ustedes van a terminar aumentando posteriormente el pH. ¿Listo? Y eso les va a dar una alcalosis, y como aumentamos el bicarbonato, va a corresponder a una alcalosis de tipo metabólico. ¿Listo? Si ustedes aumentaron el numerador, ¿ustedes cómo esperan compensar ese aumento del numerador? Aumentando también el denominador. ¿Listo? Entonces, si aumentan ustedes el dióxido de carbono, van a tener su compensación. Lógico, o sea, vamos a tener que tener presente los valores normales, pero pues esa es la manera en la que funcionan las compensaciones. ¿Listo? Y esta es la manera en la que funcionan los trastornos ácido-base. Entonces, ustedes tienen una disminución del dióxido de carbono. Si yo disminuyo el denominador, estoy aumentando el pH y tengo una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Cómo es la compensación? Sencillo. Si disminuí el denominador, disminuyo el numerador. ¿Listo? Entonces, ustedes lo único que deben aprenderse es esa fracción. Ustedes con esa fracción resuelven cualquier trastorno. Entonces, ¿ustedes hicieron todos los ejercicios en el laboratorio? ¿No? ¿No se los explicó en el laboratorio? Sí. Los que veíamos. Explicó los como 3 de base y luego bueno, si tienen dudas, base y los explicó más dudas. No, ¿cuántos? Ya pues, no, pero nosotros sí nos pasó 20 al tablero y pues cada uno resolvía uno. En el parcial sabes si la fórmula de compensación. No, o sea, él dice que la aprenda y que la aprenda, pero realmente no, pues a mí por lo menos no me salieron y creo que en las cohortes posteriores no han salido. No sé si hubo una en la que salió y le dejaron las fórmulas en la parte de atrás de la hoja, pero creo recordar que no. Adicionalmente, pues, estas no son las fórmulas que ustedes van a utilizar clínicamente, ¿sí? Si bien son útiles, por lo menos para el parcial, no son las que se tienden a utilizar. Pero pues para efectos del parcial, para efectos prácticos, pues vamos a usar esas. ¿Listo? Entonces, supongo que con diferentes laboratorios resolvieron distintos casos. Entonces vamos a intentar ir en orden. Acá con el caso número 2, entonces, ustedes lo que tienen que hacer inicialmente, lógico, es determinar el pH. ¿Listo? Entonces ustedes parten del pH. Hay casos, como ustedes observan, en el que el pH se encuentra dentro de rangos normales. Entonces ahí se vuelve más clínico. ¿Listo? Entonces yo creo que tomemos uno de ellos. Vamos a tomar ese caso 5. En este caso 5, si ustedes observan, el pH se encuentra en 7.44. Entonces el pH en teoría se encuentra dentro de parámetros normales, entre 7.35 y 7.45. Y acá ustedes lo que tienen es un aumento del dióxido de carbono y un aumento del bicarbonato. Y ustedes ahí no se pueden preguntar como cuál de los trastornos me explica tal cosa, porque el pH se encuentra normal. Entonces no podemos pasar a esa pregunta. Lo que ustedes sí se pueden preguntar inicialmente es cuál es el contexto clínico de mi paciente.
En este caso, el contexto clínico corresponde a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Que el dióxido, o sea, los pacientes se encuentran mal ventilados y el dióxido de carbono permanece por más tiempo en mayor concentración en los alvéolos. Y como consecuencia, pues aumenta el dióxido de carbono y eso me genera posteriormente una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, lo que tendría más sentido en este caso clínico sería que yo tuve inicialmente una acidosis respiratoria por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y posteriormente terminé por compensar con el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, acá tenemos las fórmulas. Para esa acidosis respiratoria tenemos el delta del dióxido de carbono. Entonces, el valor inicial de esa fórmula siempre va a ser 40. ¿Listo? El PaCO1 que ustedes observan acá, no sé si está muy pequeño, pero pues corresponde a 40. ¿Listo? Y el PaCO2 va a corresponder a la presión arterial de dióxido de carbono que presenta mi paciente. Entonces 40 menos 55. Y eso lo dividen en 10. Entonces esto le va a dar menos 15. Y dividido en 10 le va a dar menos 1.5. ¿Listo? Ese menos 1.5 ustedes lo multiplican por 2.5. ¿Me ayudan con eso? ¿Cuánto les da? Menos 3.75. Listo. Eso, a pesar de que es negativo y se pretende restar con el bicarbonato, Oscar Ariel les dice a ustedes en el PowerPoint que se lo termina sumando a los valores normales de bicarbonato. Entonces, si ustedes le suman 3.75 a 26, que sería el número, el rango, digamos que el límite superior de los rangos normales de bicarbonato, a ustedes le da 29.75. Toma de 24. ¿Él toma 24? Sí, como la mitad. Listo. Entonces les daría 27.75. ¿Y qué les dice él? Él lo que les dice es lo siguiente. Digo él porque es que no ocurre de esta manera, pero pues se lo voy a explicar así. Para que yo diga que mi trastorno se encuentra compensado, el bicarbonato se debe encontrar en este valor o se encuentra superior a ese valor. ¿Listo? Si mi bicarbonato se encontrara menor a 27.75, yo digo que mi trastorno inicial ácido-base no se encuentra compensado. ¿Listo? Creo que él estaba tomando era como un rango. ¿Hace falta aún más algo en la fórmula? Más o menos 2, listo. Y si era menor era que no, y si era mayor era que también tenía ambas. ¿En el azul? Sí. Ah, bueno. Perdón. Listo. Entonces, él
yo diga que mi trastorno se encuentra compensado, mi concentración de bicarbonato se debe encontrar en este rango o mayor. ¿Listo? Creo que era mayor, era que tenía otra patología. Otra patología, así es. Solo que en el audio que él le deja en el PowerPoint no lo explica de esa manera, pero sí es lo correcto. Listo. Entonces, vamos allá. Si se encuentra dentro de este rango, vamos a decir compensado. Si se encuentra menor a este rango, vamos a decir no compensado. Y si se encuentra mayor a este rango, decimos que presenta adicionalmente una alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo desde el inicio como para que quede mucho más claro. Partíamos de un pH que se encontraba dentro de parámetros normales, 7.44. ¿Listo? Y teníamos dióxido de carbono en 55 y bicarbonato en 36. ¿Bien? A partir de eso, como el pH se encuentra normal, nosotros no podemos saber cuál trastorno ácido-base ocurrió en primer lugar. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue valernos de la patología de base que tenía nuestro paciente. Tenía un EPOC, y los EPOC generalmente tienden a manifestarse con acidosis respiratoria. El aumento de mi dióxido de carbono me puede explicar perfectamente la acidosis respiratoria. ¿Bien? Entonces lo abordamos como acidosis respiratoria y planteamos la fórmula. Cuando planteamos la fórmula dijimos que el PaCO1, o sea el inicial, es 40, que es el que se encuentra en la mitad del rango normal. Y se lo restamos al dióxido de carbono que presenta nuestro paciente, en este caso 55. Hicimos la operación y nos dio menos 1.5. Y ese 1.5 lo multiplicamos por 2.5, que es lo que ustedes observan acá. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Luego de que hicimos esta operación nos dio 3.75. Entonces, ¿qué hicimos a partir de ahí? Dijimos, el valor del centro, de la mitad, del rango del bicarbonato, recuerden que el bicarbonato va de 22 a 26. Entonces mi parámetro o mi valor de la mitad va a ser 24. A ese 24 yo le voy a sumar el 3.75. Y ahora, para yo establecer un rango, voy a decir 27,75 más o menos 2. ¿Listo? Y es este rango que ustedes observan acá. 25.75 a 29.75. ¿Listo? ¿Para qué me sirve establecer ese rango? Para saber cuáles son los valores de compensación. Si se encuentra dentro del